Ok, entonces hoy corresponde continuar con el estudio de Santiago, como habíamos dicho, y hoy estamos por estudiar el capítulo 4, ¿cierto? Así que vale la pena, como habíamos venido diciendo, el libro de Santiago es uno que se escribió con énfasis a una comunidad o al conjunto de comunidades. Y el capítulo pasado habíamos visto que a dónde apuntaba, digamos, todo, ¿no es cierto?, al tema de los líderes de una congregación y todo aquello que permitimos ver, el tema del control y demás. Así que este capítulo 4 vuelve a conectar no solo con el capítulo 2 sino también con el capítulo uno, ¿sí? Así que fíjense ustedes que este libro de Santiago, lo que me pude dar cuenta que además de ser un quiasmo, como habíamos visto, es como que lo mismo que dijo en el capítulo uno se repite en el 2 y lo mismo se repite en el 4 y lo mismo se repite en el 5. Así que más que ser un quiasmo es como un paralelo capítulo a capítulo, ¿sí? Y de eso precisamente estoy preparando un documento que al final de la cita seguramente les compartiré para que nos quede también como material de este estudio que hemos tenido en estos días, ¿sí? Así que, ¿qué les parece si vamos leyendo? Tal vez alguien por ahí puede ayudarnos leyendo el primer momento todo el capítulo 4 de Santiago y después continuamos con lo que habría que comentar. ¿Quién de pronto puede ayudarnos por ahí leyendo el capítulo 4? Yo soy mi hermano Jesucito. Gracias, hermana Lolita. Amén. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y pensáis que la Escritura dice en vano que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, pero Él da mayor gracia por esto. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y él os exaltará. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la Torá y juzga a la Torá. Pero si tú juzgas a la Torá, no eres hacedor de la Torá, sino juez. Aquí está bien Torá. ¿Cambiar esto? ¿Es Torá o ley? Ley mejor. Ok, ¿ya? No hay problema. Entonces, hermanos, no murmuréis unos a otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley. ¿Quién puede salvar y perder? Pero tú, ¿quién eres para juzgar a otros? Vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desaparece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Vale, gracias, hermana Lolita. Entonces, nada más como para ir recapitulando, ¿no es cierto? El libro de Santiago es un libro particular y, digamos, en un primer momento no haría falta ser un teólogo, digamos, para poder comprender lo que acabamos de leer, ¿no es cierto? Si les pidiéramos que pudiéramos dar
una pequeña conclusión, digamos, de lo que acabamos de leer, podríamos decir que es como que está algo bastante claro, ¿no es cierto? En términos generales hablaría de tres temas, digamos, el tema de pedir bien, el tema de no juzgar, ¿no es cierto? Y lo último, el tema de hacer la voluntad del Señor o de cómo referirse respecto a la voluntad del Señor. Básicamente esos tres temas, ¿no es cierto? Y no está mal, digamos, no está mal aquello, nada más que vale la pena y quisiera más bien en esto, dado que en términos generales, si ustedes recuerdan, todos estos temas que los vimos aquí, ya los vimos o los tocamos a propósito del capítulo 1 de Santiago, ya los vimos, respecto de las faltas, respecto del jactarse, respecto de los ricos, de los pobres, respecto del que pide según sus concupiscencias y todo lo demás. Así que si de pronto nos olvidamos, digamos, o no nos acordamos con claridad, vale la pena que ahorita lo vayamos, digamos, repasando, ¿sí? Así que fíjense ustedes, dice, comienza diciendo, ¿no? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Y aquí, esto es una cuestión que, como les digo, se puede leer de manera personal, ¿no? De ustedes, como decía, de cada uno de ustedes, ¿no es cierto? ¿De dónde vienen las guerras, los pleitos entre ustedes? ¿No es cierto? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten entre vuestros miembros, en vuestros miembros? Entonces, claro, cuando vemos aquí parecería que le está hablando a cada uno de ustedes, ¿no? Como decir ustedes en sentido de cada uno, pero más bien parecería que le está hablando a ustedes en sentido de cuerpo, ¿no? O sea, como que qué le pasa a la selección del Ecuador, por ejemplo, ¿no? ¿Qué les pasa a ustedes, etcétera? Entonces, no está hablando a cada uno de ustedes, sino más bien parecería que está hablando al cuerpo, a la iglesia, ¿sí? Acuérdense siempre que Santiago está dirigido en eso, a una congregación básicamente. Entonces dice, no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. Entonces, si bien la palabra y miembros es órgano, el órgano de un cuerpo, ¿no es cierto? Es como decir un órgano. Lo que más bien entendamos o además podemos entender es en el sentido que también se utiliza la palabra miembro como lo utiliza Pablo en Corintios. No sois miembros los unos de los otros, cada cual es un miembro de un solo cuerpo, etcétera, etcétera. Entonces, lo que debemos o lo que podemos entender a partir de ahí es que primero que ya es extraño que en una congregación haya pleitos, haya guerras, dice, haya luchas, haya pugnas, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, ¿de dónde vienen esas cosas cuando hay pleitos y todo lo demás? De las pasiones. Y esa palabra pasiones es lo que normalmente suelen traducir también como concupiscencias, ¿no? Así que básicamente una concupiscencia, una pasión, etcétera, es eso. Es un deseo irracional por algo y que además está basado o fundamentado en la mera naturaleza humana. ¿Sí? Y esto se contrasta o se verifica en lo que dice más adelante. Dicen, fíjense, codician y no tienen, matan y arden de envidia y no pueden alcanzar, combaten y luchan, pero no tienen lo que desean porque no piden. Entonces, fíjense, aquí lo primero que hay que ver es que estas pasiones, las concupiscencias y demás, se caracterizan por no depender de Dios, por no pedir, porque el hecho que una persona no pida, el hecho de que una persona no pida, significa que se cree autosuficiente, porque de otra manera, más bien dicho, si una persona está consciente de que no puede o no está a su alcance determinada cosa, pues simplemente no lo pide, ¿no es cierto? Y ahí es, por ejemplo, lo que tal vez hemos visto nosotros y lo experimentamos cuando éramos niños, que cuando éramos niños y no podíamos algo, pedíamos que nos ayuden. ¿Se acuerdan ustedes? Cuando una botella, por ejemplo, estaba muy ajustada, etcétera, ¿no es cierto? Pedíamos que alguien más grande nos afloje la, digamos, la botella, nos dé abriendo para poder ir beber, etcétera. Pero cuando una persona ya es lo suficientemente independiente, ya no pide, ¿no es cierto? Así que eso es precisamente a lo que se refiere aquí. Primer punto, entonces, una persona o una congregación que no pide es complicado, es complicado, ¿sí? Y digamos, esto significaría o haría referencia a una congregación o incluso a una persona, más bien entendamos de los dos lados. A una persona se refiere tanto a una persona como a una congregación que no piden, es decir, que se creen autosuficientes, que no dependen de nadie, que se creen que ellos solos pueden por sí mismos lograr las cosas que se propongan. ¿Sí? Y que por eso van a utilizar unos medios no tan loables, digamos, como aquí dicen, ¿no? Matan, tienen celos, etcétera, ¿no?
matan, codician, arden de envidia y todo lo demás. Entonces, lo que en primer momento debemos saber es que puede haber algunas congregaciones dentro del pueblo de Israel, ¿no? Dentro de la iglesia, que puedan estar en esta condición, que no están pidiendo, ¿vale? Es decir, que se creen autosuficientes. Pero también el apóstol Santiago, o bueno, Santiago, lo que va a decir es, bueno, y si bien, y es cierto que hay otras, en cambio, que sí piden, es decir, que tienen conciencia de necesidad, que tienen conciencia de sujeción, ¿sí? Que tienen conciencia de que no son autónomos, tienen conciencia de eso, pero resulta que piden mal, piden en función de sus propias pasiones, de sus propias concupiscencias, ¿sí? Así que eso es pedir mal, ¿vale? Así que cuando por lo general en la Biblia se habla de pedir, se habla de rogar, etcétera, por el estilo, cosas por el estilo, y especialmente esto, se suele hacer mucha referencia a este pasaje, ¿no? Este pasaje de que hay que pedir bien. Y pedir bien primero implica este ejercicio previo. Cuando nosotros pidamos, debemos estar seguros, debemos estar conscientes de que estamos pidiendo en el sentido, o más bien dicho, estamos pidiendo porque estamos conscientes de que no podemos alcanzarlo todo por nuestras propias fuerzas y que en última instancia, y a propósito de Sukkot, dependemos solamente del Señor, o dependemos primeramente del Señor. ¿Sí? Eso en principio. Luego, si bien algunas personas pueden tener esta conciencia de que dependen de Dios o de que las cosas pasan en función de Él, ¿no es cierto? No basta eso, sino que es necesario que se pida bien. Y es decir, y aquí viene una disyuntiva, de ¿para qué pido? ¿No es cierto? ¿Para qué se piden las cosas? Y aquí dice que cuando una persona no recibe, puede ser porque, o cuando una iglesia incluso no recibe, puede ser porque lo están pidiendo para sus propias pasiones, ¿sí? Para gastar en vuestros deleites, porque ¿no? Y esa palabra deleites es la misma que arriba han traducido pasiones, ¿sí? Y aquí les dice, fíjense, ahí en el 4 nos dice, oh almas adúlteras, esa palabra alma ahí no aparece, simplemente les dice, oh adúlteros, ¿sí? De pronto en alguna versión que tengan por ahí lo pueden verificar, pero más allá de eso, solamente vamos a ver eso. No dice, oh almas, esa palabra no aparece, simplemente dice, oh adúlteros. En algunas versiones tal vez dirá, oh adúlteros y adúlteras. ¿Sí? Pero simplemente es eso, o adúlteros, ajá, o adúlteros, o sí, adúlteras, está en femenino, ¿sí? O adúlteras. Entonces, por eso el traductor le pone almas, pero adúlteras. Entonces, fíjense, cuando habla en femenino, seguramente está refiriendo a las iglesias, a las congregaciones, o congregaciones adúlteras, ahí le ponen o almas, no, o adúlteras. Dice, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y aquí vale la pena refrescar algunos conceptos nada más. Si bien, como les digo, este pasaje no necesitamos ser teólogos para entender que el que está con Dios está contra el mundo y el que está con el mundo está contra Dios, que es básicamente lo que el Señor nos enseñó, ¿se acuerdan? Y que está claro, nada más hay que refrescar, digamos, del concepto de amigo. Y amigo, en últimas, para nosotros, si les pregunto a ustedes qué es un amigo o a quién consideran un amigo, pues básicamente está fundamentado en el sentimiento de confianza, de lealtad, de camaradería, digamos, ¿no? De llevarse bien. Es un amigo. Pero resulta que no. En el pensamiento hebreo, acuérdense que es la palabra Javer o Javerim en plural, no Javerot en plural femenino. Pero más allá de cómo se pronuncia, cuando se dice amigo en hebreo es el asociado, el socio. ¿Sí? Es decir, que estamos juntos en una misma empresa. Eso es amigo, eso es un amigo. Por eso es que el Señor les dice, ustedes ya no les llamaré más siervos, sino socios. Está hablando como que si fueran una compañía. Ustedes ya no son más mis trabajadores, ahora les subo a calidad de accionista, por así decirlo, ¿no? De socio. Si estaban en otra condición. ¿Sí? Entonces, cuando el Señor habla de amigos, está hablando de socios, de quienes tienen unos objetivos en común. ¿Sí? De quienes tienen unos objetivos, unas actividades en común. Eso básicamente es un amigo. Por eso es que es bastante recomendable repasar a quién llamamos amigo en el mundo, amigo o amiga. No todos son amigos. Y si ya en el mundo, fíjense ustedes que se suele hacer una reflexión respecto a esta palabra de que se tiene conocidos y no amigos y todo lo demás, que los conocidos hay un montón, pero los amigos son los que se quedan en los tiempos difíciles y cosas por el estilo. Todavía con esta perspectiva bíblica, lo que entendemos es que amigos
solamente aquellos que son de parte del pueblo, que tienen el mismo objetivo, las mismas convicciones, digamos así, los mismos mecanismos de actuar, etcétera. Esos son en últimas amigos, ¿sí? Y amigos entre nosotros y en últimas también amigos de Dios. Por eso es que acuérdense ustedes que Abraham fue llamado amigo de Dios. Entonces, ¿por qué? No porque se contaban sus penas, no porque se iban, no sé, tenían una muy buena relación, conversaban muy a menudo, se veían todos los días. No, era porque compartían. Dios le hizo partícipe de su propósito, le hizo ver las cosas, le hizo un socio, hizo un socio, ¿sí? Entonces, fíjense, entonces por eso dice, nadie puede ser socio de Dios y socio del mundo, es decir, no se puede estar compartiendo los mismos propósitos, los mismos ideales, los mismos objetivos y las mismas prácticas, ¿sí? Y es como, por ejemplo, alguna vez eh, eh, fuimos con Jesse a un local a comprar una carpita a propósito de Sukkot, y resulta que la persona que nos atendía, le preguntábamos por las carpas, ¿no? Por cuál es mejor, etcétera, etcétera, dentro del presupuesto que se tenía, y nos decía, llévese este es muy bueno. Y yo le digo, sí, pero usted me dice eso para comprarle. Me dice, no, en serio, yo he comprado en el otro y este es mejor. Entonces, entonces yo le decía de broma, no le decía, vea el jefe, vea, está comprando en la competencia. Entonces, pero de chiste, ¿no? Y fue un momento jocoso eso. Entonces, pero lo que quiero decir es, algo así no puede pasar en el pueblo, pues. O sea, suena raro, imagínense, en una iglesia, en una empresa nomás, que estén comprándole a la competencia a la gente de adentro, ¿no? Entonces, como que, a ver, decídase, ¿no? E incluso que conocí también un caso que se hizo muy pleitoso, muy pleitoso, porque se trataba de una, ah, de una señora que trabajaba, creo que de cajera en un supermercado, en un hipermercado, uno de estos muy grandes. Y se fue a comprar en el de la vuelta, que era como la competencia. Pero se fue a comprar, se decía ella, saliendo del trabajo, como para su casa. Y los otros no le vendieron porque decían, ustedes son infiltrados, están aquí viendo los precios, están viendo cualquier cosa. Entonces, no, y no le vendieron. Y se hizo un lío que se fueron hasta juicio. Entonces, fíjense ustedes, así de grave es que alguien que trabaja en una empresa vaya a consumir lo mismo o esté haciendo algo que debería hacer dentro de su iglesia o dentro de su institución en otro lado. Vale, entonces algo parecido como para tener una idea es lo que pasa acá. No se puede estar diciendo que soy socio de Dios, que soy asociado, que tengo los mismos propósitos, que tengo los mismos fines, que hago lo mismo que el Señor me manda, ¿no es cierto? Y estar con la competencia, o incluso más que con la competencia, con el contrario, con el enemigo, ¿sí? Así que más que nada eso, como les decía, no hace falta ser teólogo para saber que el que está con Dios es contrario al mundo y viceversa, pero sí es bueno que refresquemos este concepto de que es ser amigo. En últimas, es del socio, ¿sí? E incluso fíjense ustedes que en el lenguaje popular, especialmente en la costa, ¿no? No se suele decir que fue pana, brother o alguna cosa más, ¿no? Que fue socio, que fue socio, ¿no? Entonces, socio, entendamos en ese sentido, en el sentido de que compartimos objetivos, que compartimos de enseñanza, compartimos muchas cosas, nos hemos asociado, nos hemos acoplado ahí, ¿sí? Formamos uno, que de hecho esas son las sociedades. Buscan los mismos objetivos. Tenemos los mismos objetivos y No demás. puede buscar otros. Así Ese es es. el socio. Ese es el socio, ¿no? Ujú. El que da de sí con el otro para buscar los mismos objetivos. Para alcanzar un objetivo común. Exactamente. Entonces, eso básicamente. Entonces, ya sabemos que cuando digamos que somos amigos del Señor, es por eso, porque nos ha hecho partícipes de su empresa. ¿Sí? Ahora, el asunto es que, ¿por qué dice la palabra? Que si no somos amigos de Dios, somos amigos del mundo. Y eso es complicado, porque si somos nosotros socios de Dios y comenzamos a coquetear con el diablo, estamos yendo en contra de Dios. Entonces no puedo ser socio de Dios y socio del diablo. Es impensable esto. Por eso el Señor dice que nosotros nos decidamos. Decidir, seguimos. Por eso dice, ¿no? A ver, y Josué mismo les dice, a ver, si ustedes quieren servir a otros, ya, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Entonces, o es con Dios, o como dice el Señor Jesús, el que no está conmigo, contra mí está. Que conmigo no recoge, desparrama. Así de definido tiene que ser uno. Y es lo que quiere el Señor, un pueblo muy definido, que no le comparta con nadie. Así es. Entonces, fíjense, fijémonos en esto, quiero decir, fijémonos en esto,
de lo que significa en últimas, en realidad, ser amigo del Señor y demás. Entonces, por eso dice, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Dice, o piensan que la Escritura dice en vano, um, el Espíritu que Él ha hecho morar en ustedes nos anhela celosamente. Y esto es una cosa que vale la pena reflexionar y comentar un poquito, porque especialmente ahora hay hay un ambiente muy generalizado de la llamada tolerancia, ¿no? Que abunda en nuestro entorno. Tal vez algunos los han saboreado más, otros menos, pero en general debemos saber que actualmente la tendencia del mundo es a tolerar, es abrirse a lo que haya. Y en últimas es perder los límites. En últimas esto de la tolerancia no es otra cosa que perder los límites. Incluso de las mismas definiciones. Por eso es que ahora ya cualquier persona puede autodefinirse como cualquier cosa, ¿no? Gracias. Puede definirse como cualquier cosa, literalmente hasta como una cosa, porque lo que intenta o lo que se propugna en el fondo, tal vez con una buena intención y demás, de que todos somos iguales y todo lo demás, que puede ser muy interesante, muy plausible y todo lo que se quiera, pero en el fondo es bastante peligroso porque lo que se está haciendo es quitar los límites y los límites que se ha puesto de parte de autoridades. Y no les digo solamente del mundo, o sea, se intenta poner límites, quitar límites, perdón, que han puesto autoridades y no se diga ya más las que Dios ha puesto. Entonces, cuando aquí dice, y esto es algo interesante que nosotros debemos saber, lo que tenemos que saberlo manejar con mucha sabiduría, es esto de que el Señor nos anhela celosamente. Y por eso es que nosotros sabemos y estamos dispuestos a padecer oprobios, a padecer burlas, a padecer malas caras y todo lo demás que se pueda, y de ahí para allá, ¿no? En adelante, respecto de defender realmente digamos, estos límites que el Señor ha puesto respecto de cómo se debe comportar su pueblo. Porque, por ejemplo, les cuento también algo que me pasó recién en el trabajo. En el trabajo, ustedes saben, trabajan en un ambiente en donde se propugnan o se defienden en teoría los derechos y todo lo demás. Entonces es un ambiente como se suele decir, bastante inclusivo, en todo el sentido de la palabra, como lo usan en el mundo. Es muy inclusivo. Entonces, alguna vez se pusieron a conversar respecto de, por ejemplo, hay un compañero que es bastante católico en cuanto a las formas, ¿no? Entonces, él decía que tenía una complicación, que él estaba feliz porque su novia compartía sus ideales, que también era una chica católica, que compartía sus ideales, compartía sus principios y él estaba feliz. Y a propósito de eso, alguien comentó que, por ejemplo, habían comentado que contenían a alguien, un amigo, una amiga que se había casado, que él o ella era, bueno, el tema era que uno era cristiano en esta pareja, el uno era cristiano y el otro era católico. Y el tema era que, y ahora cómo se casan, porque se querían casar por la iglesia, ¿no? Entonces el registro civil no se hizo lío, ¿para qué? Pero las iglesias sí se hicieron lío. Entonces, claro, decían los católicos, ¿cómo les voy a casar? Y resulta que los dos se querían casar por su propia iglesia, ¿no? Entonces, para nosotros tal vez la respuesta es obvia, ¿no? Para nosotros la respuesta, primero que es obvia, dado que eso no se puede, ¿no? Pero comenzando por ahí, dado que no se puede. Pero resulta que, claro, como a veces se dejan llevar por las pasiones y dicen, no, que lo importante es el amor, que no sé qué, que no sé cuánto, entonces resulta que la solución que encontraron fue buscar a alguien que les case y se casaron dos veces. Se casaron dos veces, una por la católica y otra por la cristiana. Y después de ahí me enteré que eso ha sido una práctica más o menos común en este tipo de parejas, en las parejas que nosotros llamamos de yugo desigual, ¿no? En estas parejas en donde uno es de una religión y otro de otra, y que cada cual quiere casarse por su propia religión. Entonces, a propósito de eso, hubo muchos aplausos a ese comentario, ¿no? De qué bien, qué inclusivo, o sea, genial, ¿no? Y claro, solucionado el asunto, pero ellos no lo ven, porque claro, ¿qué van a ver las cosas? Tendrían que nacer de nuevo, tendrían que nacer de arriba. Entonces, claro, yo les decía, no, pero es que van a tener muchos problemas. Y ellos decían, no, pero es que el amor lo supera, que no sé qué, y bueno, se hizo un lío, y casi que me quedaron viendo mal, porque les decía, no, es que no es lo mismo. Y claro, en el fondo lo que decían es, pero sí son el mismo Dios y todo, y no son el mismo Dios.
y no les entendían. Y yo me di cuenta y que a veces entrar en esas discusiones, en esas conversaciones ahí, es un poco complicado y hay que ser muy, muy, muy tinoso. Muy tinoso porque en últimas a estas personas que piensan así, pues no se les va a convencer, sino a menos que Dios mismo les toque. Pero lo que sí debemos estar conscientes es que a nosotros sí el Señor nos anhela celosamente. Y esto es lo que a veces no se sabe en el mundo cristiano. Y por eso es que hay que tomar esto con mucha, mucha seriedad y con mucha, mucha madurez, especialmente en esta época que nos ha tocado vivir. Porque a propósito de la inclusión, a propósito de un montón de cosas, a propósito no solo de la inclusión en ideologías y todo lo demás, ¿no? Sino a propósito de la globalización y todo lo demás, se tienden a mezclar y a permear muchas cosas que en otro tiempo era claro que no iban, que no concordaban. Pero ahora en aras de eso, de la inclusión, de la globalización, del abrir, del amor de Dios y de muchas cosas, a veces se termina dañando esto y no nos damos cuenta de esto, que el Señor nos anhela celosamente. Y eso es algo que hay que repetirnos mucho, mucho, mucho en esto. El Señor nos anhela celosamente, ¿sí? Y como suele decir el doctor, si nosotros comprendiéramos la profundidad de eso, y si la iglesia en general, las iglesias comprendieran la profundidad de eso, cuán diferente sería la historia, cuán diferente sería la cosa. Comprender que el Señor nos anhela celosamente. Y ahí se entiende precisamente esto en la relación o la analogía que se hace en el matrimonio. Entonces, es que a veces la gente no entiende y a veces ni siquiera los mismos hermanos cristianos y mesiánicos, incluso a veces, no terminan de entender eso, que el Señor es del marido, es del esposo. Sí, si se quiere, no solo que es el Ish, además es del Baal, es el dueño, el que tiene posesión de la iglesia. Entonces, fíjense ustedes, o sea, a veces no se concientiza mucho eso y por eso es que a veces la iglesia, o como dice aquí, no, las adúlteras, las congregaciones adúlteras van haciendo cualquier cosa, teniendo amistad en el mundo. ¿Sí? Entonces es lo que, si ustedes recuerdan, hemos hablado un poquito más con más detenimiento en algunas porciones respecto de que a veces no es suficiente ver los fines, ¿no? Ver los fines de quién es la voluntad, cuál es el propósito, sino también es bueno saber cómo lo hago, cómo se hace. Y en esto del saber cómo lo hago, juega mucho el tema de saber y estar conscientes de que el Señor nos anhela celosamente. Ahora fíjense ustedes, o sea, es el celo, digamos, y no el celo enfermizo, este celópata, ¿no? Sino es el celo sano, el celo santo, si se quiere, que debe tener, que tiene Dios con su iglesia y que debería tener, y que se debería tener entre cónyuges. Entonces, fíjense, es un celo santo, es un celo sano, un celo bueno, digamos. Que no es que dice, ah, te amo tanto que, bueno, como estás amando, pues bueno, anda con cualquiera. O sea, no, tampoco así. O sea, es un celo sano, es un celo constructivo, por así decirlo. Entonces, eso es lo que dicen, nos anhela, nos desea celosamente. Y eso es algo importante para nuestra época, especialmente ahora. Pero como les digo, esto hay que tomarlo con mucha madurez, porque si no se toma, si se toma esto con ligereza, se termina dejando entrar cualquier cosa. Y en cambio, si se toma con mucha legalidad, con mucho rigor, con una exagerada rigurosidad, en cambio no entra nada. En cambio, se vive mal, se vive, se termina aislándose y yéndose a las montañas de vivir solitos, ¿no? Entonces, por eso digo, esta frase hay que tomarla con mucha, mucha madurez y que nos debe impulsar a analizar las cosas con sentido, digamos, con sentido de santidad, integrando toda la palabra y demás, que no es tan sencillo, pero que sí nos debe poner en alerta esto. El Señor nos ama, nos anhela celosamente, que tiene muchas implicaciones para nosotros y que no hay que tomarle ni a la ligera ni tampoco tan a lo ciego. Hay que tomarlo de una manera bastante madura. ¿Vale? Y dice, fíjense, ¿qué más dice en el 6? Pero Él da mayor gracia, ¿no? Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Sométanse pues a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. Acercaos a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, limpien las manos y ustedes, los de doble ánimo, purifiquen vuestros corazones. Aflíjanse y lamenten y lloren. Su risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. ¿Sí? Humillados delante del Señor y Él los exaltará. Entonces, vale. Nada más quería comentar este versículo, el versículo 6, que dice, ¿no? Que Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes, y da gracia a los humildes. Y después dice, sométanse pues a Dios, resistan al diablo y huirá de vosotros. Entonces, primero que vale la pena
verle, y si es que alguien ahí a la mano lo tiene así muy brevemente, alguna otra versión que diga algo diferente a resistir. Y si no, nada más les digo, digamos así, aprovechando el tiempo. Esta parte que dice, por esto dice, Dios resiste a los soberbios. Resulta que está citando, y si de pronto alguno de ustedes en alguna Biblia tiene la nota al pie, le demandará Proverbios. ¿No es cierto? De pronto alguien le ve por ahí, ¿a qué referencia? Exacto, Proverbios 3:34. Y resulta que podamos verle como dice ahí en Proverbios 3:34, eso sí, de pronto alguien le tiene por ahí. Mientras le encontramos, le leo como dice aquí, ¿no? En Santiago dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ahora, ¿cómo dicen Proverbios? 3:34. 3:34. Dice así. Sí, eso 3. Ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Ajá. Entonces, fíjense ustedes, dice, escarnecerá a los escarnecedores. Ahora, ¿alguien sabe qué es escarnecedor? ¿Sí? ¿Qué es un escarnecedor? Porque esa palabra utilizaron mucho en las traducciones, ¿no? El que ensilla de escarnecedores. No sé Puede ser una persona que se burla de otras. Exacto, es un burlador. Pero en últimas, fíjense ustedes, la palabra, ahorita se me escapa cómo se dice en hebreo esta que traducen escarnecedores, pero en general es del que hace muecas. Es del que hace muecas y tal. Por eso le dicen el burlador, porque es como que hace muecas. ¿Vale? Incluso, fíjense, esta palabra mismo es la que se utiliza para intérprete. ¿Por qué? Porque el intérprete mueve los labios y eso es lo que entendía una persona, que estaba moviendo los labios, estaba haciendo muecas, no en un sentido de ademán, de grosería, sino que estaba haciendo muecas y por eso traducía. ¿Vale? Entonces también significa intérprete, fíjense ustedes. Pero aquí sí está en el sentido de burlador, del que habla de una manera jocosa, burlón. Sí, entonces eso es lo que dice. Ahora, entonces fíjense, Dios, y aquí ponen, resiste a los soberbios, ponen en Santiago, ojo que allá en Proverbios dice, como decía, Dios escarnecerá a los escarnecedores, o sea, Dios se burlará de los que se burlaban, ¿cierto? Dios se burlará de los que se burlaban de los burladores. Pero acá primero, que pone, no pone escarnecerá, sino que pone resiste. Entonces aquí, si nosotros pensamos, y este es un pequeño problema que hemos visto, cuando se utiliza la palabra resistencia, se hace como sinónimo de aguante, ¿no? Como que si fuera un dique, ¿no? Como si fuera un dique, un muro que está aguantando, que está resistiendo, como de una forma muy pasiva, ¿no? Como que ustedes ponen un muro de contención que aguanta un deslave, que aguanta un desastre natural, alguna cosa. O que alguien está haciendo fuerza para que no avance, está resistiendo. ¿Vale? A eso se entiende resistir. Pero fíjense, si nosotros vemos acá, resulta que lo que está diciendo a partir del proverbio, y que también se puede entender eso, es simplemente, por un lado, oponerse, pero en otro sentido también contradecir, o en otro sentido, refutar. ¿Sí? Refutar con la boca. Por eso dice, Dios se burlará, o Dios les descarnecerá. Obviamente no es que el Señor se va a burlar, se sonaría una cosa media infantil, ¿no? Que Dios se burle. No, Dios les iba a, con su palabra, a demostrar su error, es lo que está diciendo. Porque eso es los que se burlan. Los que se burlan parten de, porque digamos así, el que se burla, el humor y todo eso parte de muchas cosas. Una de ellas es del sinsentido, del exagerar las cosas de tal manera que cause risa, de ridiculizar las cosas. Vale, entonces aquí lo que está haciendo Dios es precisamente eso, contradiciendo en el sentido de refutarles, utilizar la palabra, su boca, sus dichos para refutarles a los que refutan. No sé si se entiende. ¿Sí? Entonces, en lugar de decir que Dios resiste a los soberbios, se puede entender que Dios refutará a los que le refutan, a los que se contradicen. O sea, va a sonar raro, pero se diría, Dios les va a contradecir o hacer contradecir a los que se contradicen. ¿Sí? Porque es en ese sentido. ¿Sí? Y acuérdense que está diciendo, no se puede estar del bando de Dios y del bando del diablo al mismo tiempo. Eso es una contradicción. Eso es lo que más adelante le llama el hombre de doble ánimo. Y lo que también decía en ese sentido en el primer capítulo, ¿se acuerdan? El hombre de doble ánimo, no pidan, pero no pidan dudando, porque el hombre de doble ánimo y tal. Entonces aquí dice, el hombre que se contradice. ¿Sí? Es lo mismo. Entonces dice, Dios al que se contradice le va a hacer
contradecirse, o sea, le va a hacer, le va a mostrar o va a exponer su contradicción. Sí, le va a refutar a los que refutan. ¿Sí? A eso se dice. Entonces, no es que el Dios resiste, como decirlo así, como que le hace el feo al soberbio. No, lo que dice es que al que es refutador, al que refuta, el Señor le va a refutar también. ¿Sí? Está hablando mucho como que en términos de hablar, de exponer argumentos, de exponer cosas, ¿sí? De exponer palabras, ¿sí? Y da gracia a los humildes. Eso se entiende. Y dice, sométanse pues a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. Y este versículo es el que quería también comentar a propósito. Las mismas palabras son las que aparecen aquí que en el versículo anterior. Entonces, fíjense ustedes, por lo general, lo que se suele escuchar de este versículo es como que el diablo está viniendo como un tren, ¿no? Es porque está viniendo como un tren y uno tiene que estar ahí como, no sé, como una pared o como alguien así aguantándole, ¿no? Así como que haciéndole, que no me gane, que no me gane, así como que haciéndole las venciditas, ¿no? Entonces, resistida al diablo. Pero fíjense, si es que en cambio aquí le decimos como refuten al diablo, se entiende. ¿No es cierto? Entonces no es refútenle en el sentido de expongan sus contradicciones. Por eso dice, sujétense a Dios, refuten al diablo y él huirá de ustedes. Como lo hizo Jesús. Como lo hizo el Señor Jesús, exactamente. En la famosa... No se puso a pelear, sino que les respondió con la palabra. Le refutó. Entonces, ¿qué dice? Ah, que póstrate delante de mí y tal. Escrito está. ¿Y cuál fue la conclusión? El diablo huyó de él. Entonces, fíjense, a eso es a lo que se refiere. Entonces, no es del resistir como de, ay, así estar luchando y tal, ¿no? Porque a veces así, a veces la gente piensa que es eso, y esto es una forma muy humana de pensarlo, ¿no? De pensar que yo le voy a ganar al diablo. Entonces, como que resístale, porque aquí está escrito, ¿no? Resista al diablo. Entonces, como que al último, como que si el diablo se cansara, ¿no? Porque si el diablo se cansara de estar, insiste, insiste, insiste. No va por ese lado. Lo que aquí dice es refute. Se refute. Si el diablo viene con algún argumento chueco, pues diga eso está mal. No has leído bien. La Biblia dice, está escrito, el Señor dice, el Señor ha enseñado, la palabra dice tal cosa, y ahí el diablo huye. Como lo decía mi papá, el caso más práctico de eso es cuando el Señor fue llevado al desierto y al último tuvo hambre y vino el diablo y le quiso tentar, ¿vale? Le quiso probar y tal, ¿sí? Entonces, fíjense, a eso se refiere. Entonces, cuando leamos una vez más de este versículo, vale la pena que que le leamos así. Sométanse a Dios, ¿sí? Y acuérdense que aquí arriba hablábamos de los que no piden. ¿Se dan cuenta? De los que no piden, de los que se creen autosuficientes. Pues la solución, sométase a Dios. O sea, reconozca que depende de él. Y después, refute al diablo. Refútelo. O sea, adiéstrese lo suficiente como para exponerle las mentiras del Satanás. ¿Sí? ¿Vale? Refútele al diablo y él huirá de ustedes. ¿Vale? Entonces, fíjense una vez más. Y ojo que aquí está hablando en plural. Ustedes, iglesia, sujétense al Señor, refuten al diablo y él huirá de ustedes. Entonces está hablando una iglesia, no está hablando a cada uno de nosotros como que si fueran nuestras propias tentaciones, nuestras propias concupiscencias. Está hablando a la iglesia, que también, exactamente, pero aquí está hablando en plural. A ustedes, iglesia, que le está atacando el diablo con un montón de cosas, pues refútenle. O sea, no le hagan la del torero, enfréntenlo, refútenlo y que se vaya. ¿Sí? Esa es la solución. E incluso lo que quiero decir es precisamente cuando a veces entra o quiere entrar una doctrina media chueca, en las iglesias suelen tomar diferentes posturas, pero la más sabia es la que dice aquí, cuando se encuentren o cuando Dios nos guarde, pero si en algún momento toca enfrentar algo de esto, una doctrina chueca, alguna cosa que sea del diablo, no es que hay que hacerse loco, ¿sí? No hay que hacerse loco, lo que hay que hacer es enfrentarla, refutarle y se da cuenta uno cómo huye, cómo huye la cosa. Y ya, digamos así. Entonces no hay que hacerse loco, ¿sí? Básicamente eso. Dice el 8, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, limpien las manos y ustedes, los de doble ánimo, se dan cuenta. Doble ánimo, ya lo dijo en el primer capítulo, los que piden dudando, y aquí nos aclara que los de doble ánimo son los que tienen un pie en la iglesia y un pie en el mundo, ¿no? O los que queriendo agradar a Dios lo hacen a través o a la forma del mundo. Básicamente eso. Dicen a ellos, les dice, aflígense, lamentense, lloren, que su risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza.
Humíllense delante del Señor y Él les exaltará. Y aquí fíjense lo que dice el 11. Hermanos, no murmuréis los unos contra los unos de los otros. Y aquí llama mucho la atención cómo le traducen. De pronto, si es que alguien tiene así rapidísimo otra versión que diga de Santiago 4:11, ¿sí? Que no diga murmurar. Dejen de hablar los unos en contra de los otros. Dejen de hablar, dicen. Vale. De pronto por ahí alguien tiene otra así rapidito, así como que de manera bien dinámica. ¿Alguien le tiene por ahí? Si no, no hay problema. Si no, acá les cuento. Eso de murmurar, por lo general, es como que hablar a hurtadillas, ¿no? Como que hablar a las espaldas, cosas por el estilo, no murmurar. Pero resulta que aquí la palabra más bien es injuriar. No es murmurar, es más bien injuriar, injuriar. Entonces dice, hermanos, no se injurien los unos de los otros. ¿Y qué es injuriar? Lo que dice acá, el que murmura, el que injuria del hermano, le juzga, le sentencia. ¿Sí? Eso es lo que dice, le sentencia. Más que juzgar, no, porque a veces esta palabra también se malentiende en muchos contextos y aquí se está utilizando en el sentido de dar una sentencia. Le está dando ahí el veredicto, la decisión. ¿Sí? Entonces eso es a lo que se refiere con injuriar, porque eso de hecho es un delito, ¿no? El delito de injuria, que se le atribuye a algo, un delito especialmente que no ha cometido y sin pruebas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, eso es cuando por lo general eso pasaba en los asambleístas, ¿no? En los del Congreso antes, ¿no? Decían, es un ladrón. Ya, bueno, eso si no tiene pruebas es injuria, es delito. ¿No? Es delito. Entonces, eso es lo que le dice aquí, no injurien. No injurien, no estén atribuyendo cosas así a la ligera. Por eso dice, el que injuria del hermano, le sentencia. No se da cuenta, pero está emitiendo una sentencia. Dice, injuria, ¿no es cierto? Injuria de la ley y sentencia a la ley. Todavía. O sea, lo que está diciendo es que cuando pasa esto una persona que hace una injuria, es decir, dar un veredicto sin pruebas, sin ser autoridad legítima, ¿no? Sin ser la autoridad que le corresponde hacer esa función, resulta que daña todo el sistema, es lo que está diciendo. Porque le injuria al hermano, ¿no es cierto? Y cuando le injuria al hermano es como estar diciéndole que es delincuente a un inocente. Y cuando se hace eso, lo que se hace es dañar todo el sistema. Es decir, que la ley es mentirosa y es decir que todo es una farsa, básicamente. ¿Sí? Eso es lo que pasa cuando se injuria a un inocente, cuando se condena a un inocente. Se daña todo el sistema. Y por eso es lo que dice aquí, injurian a la ley y sentencian a la ley. Pero, y ahí le dice, pero si tú sentencias a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Entonces ahí entendemos, sin hacernos mucho lío, ¿no? Lo que está diciendo es, cuando una persona se comienza a portar así, en sentido de sentenciador, así directo, de emitir un criterio, una decisión así, de primeraza, ¿no es cierto? Lo que está haciendo es, ya no es un hacedor de la ley, del mishpat, si se quiere, ¿sí? Sino está siendo ya el que emite la sentencia. Y ahí por eso le pregunta, ¿tú quién eres? Le dice, ¿no? Uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que sentencies a otro? Entonces, fíjense, y esto vale la pena decirlo, porque por lo general en algunos círculos de iglesias que nos hemos topado, como aquí precisamente se van al último versículo, al 12, nos dice, ¿quién eres tú para juzgar? Entonces, a veces se entiende que que entonces está prohibido observar las cosas en las que los hermanos se equivocan. Entonces, cuando alguien sabiendo, o digamos, alguien que sabe la palabra, ¿no? Se ha visto casos en donde alguien que sabe la palabra le dice, oye, hermanito, está haciendo mal esto. El otro le dice, ¿y tú por qué me juzgas? Porque está escrito aquí, ¿quién eres tú para juzgar al otro? Entonces, no es en ese sentido, ¿no? Aquí la palabra juzgar está en el sentido de sentenciar, de dar ya la decisión, dar el veredicto, decir, eres culpable. O sea, y de encontrarle culpable todavía, o sea, ni siquiera decir, te sentencio, pero eres inocente, ¿no? Te doy la sentencia de inocencia, no, es en el sentido de dar sentencia de culpable, ¿sí? Entonces, eso es lo que está prohibido. Por eso hay que preguntarnos, ¿quién eres tú para dar sentencia? ¿Quién eres tú? Entonces, cuando entendemos eso, ahí nos reservamos un montón de cosas. Y ahí se evitan todos estos prejuicios. Entonces, estos juicios previos, estos juicios hechos de manera previa. Entonces, siempre que a nosotros nos parezca algo,
¿no es cierto?, nos parezca algo, hay que acudir a las autoridades, hay que hacer el debido proceso, hay que ser hacedores de la ley, no sentenciadores. Sí, eso es lo que dice, básicamente. Y fíjense, ¿no? Entonces, una vez más, no es el que murmura como estar hablando atrás, que también está mal, no, que también está mal, pero lo que aquí el texto dice es no anden sentenciando, no anden sentenciando no anden sentenciando a la gente. Eso, para eso hay autoridades. Ahí sí que juzgan, porque juzgan, acuérdense que el verbo juzgar es del debido proceso, es del encontrar pruebas, del hacer todo el procedimiento. Y al final de eso se da la sentencia. Pero aquí los hermanos, digamos, estas personas estaban dando la sentencia de manera directa, sí, inmediata. Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado con eso. ¿Sí? Entonces fíjense. ¿Y qué más termina casi diciendo Santiago 4? Dice, vamos ahora, los que dicen, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. O sea, haremos tráfico, comerciaremos y ganaremos. Cuando no saben lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora se jactan de sus soberbias o en sus soberbias. Toda jactancia semejante es mala y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Ok? Entonces, fíjense ustedes. En concordancia con todo lo que hemos dicho, ¿no es cierto? Que comenzó diciendo, piden y no reciben porque piden para sus propios deleites, es lo mismo que está diciendo acá. Ustedes piden para sus propios deleites porque se creen ustedes autosuficientes, porque ustedes se creen dueños de sus vidas. Y por eso andan diciendo, de aquí el año voy, o sea, de aquí me voy un año, gano, se están planificando su vida. Lo que incluso esto en el lenguaje actual se llama el tener su proyecto de vida. ¿No? Tener su proyecto de vida. Y que incluso, por ejemplo, antes cuando éramos niños, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes que nos preguntaban qué quiere ser de grande? Ah, decía médico, abogado, yo quiero ser piloto, yo quiero ser astronauta, cualquier otra cosa, ¿no? Yo quiero ser profesor, etcétera. Entonces le preguntaban qué quiere ser de grande. Eso, qué quiere ser de grande, ahora estructurado un poco más y demás, le llaman el famoso proyecto de vida. Llevan el famoso proyecto de vida, que incluso para las personas actualmente, y es un concepto un poco más hasta jurídico y demás, su proyecto de vida. Entonces, ¿cuál es el proyecto de vida? De pronto, para alguien, el proyecto de vida no sé, es sacar su doctorado, después ser profesor de universidad, después, no sé, ser investigador y después ponerse una granja ya cuando sea viejo. ¿Ya me explico? Cualquier cosa, es su proyecto de vida. Si es que algo pasa durante su vida que otro le afecta ese proyecto de vida, se dan afectaciones muy grandes. Pero resulta que esta idea de tener un proyecto de vida así, que si no cumplo eso, entonces dejo de ser yo, porque ese es el asunto. O sea, esta concepción humana actual de tener un proyecto de vida es que si no cumplo eso, dejo de ser yo. O sea, dejo de ser humano. ¿Me explico? O sea, así de complicado es. Digamos, lo digo en un sentido creo que en palabras bastante sencillas, pero más o menos de esto. Cuando en el mundo la gente se refiere al proyecto de vida, entiendan más o menos esto, debe entenderse esto, que es ese conjunto de cosas que la gente se plantea a mediano y largo plazo, sin lo cual dejan de ser ellos mismos. Sí, se les daña la vida, literalmente, dejan de ser ellos, incluso dejan hasta como de ser seres humanos. ¿Me explico? Entonces, ese concepto de tener un proyecto de vida, así, sin más, basado en mi propia autonomía, en mi propia dignidad, como se dice ahora, eso es lo que aquí hay un grande problema. Porque resulta que, como dice el Señor, ¿no? Y dice Pablo, ¿acaso no sabéis que vosotros no sois vuestros? Ya, entonces, el mundo podrá tener sus proyectos de vida así, basados en su autodeterminación, ¿no? Pero nosotros no, nosotros tenemos que ser como aquí. Por eso es que comenzaba diciendo el capítulo, hay que pedir conforme la voluntad, no la mía, no mis pasiones, lo que a mí me agrada, lo que a mí me interesa. Hay que pedir según lo que el Señor quiere. Y dice, si el Señor quiere, pues hará esto. Si el Señor quiere, de aquí en un año pasará tal cosa. Si el Señor quiere, tal o cual cosa. Eso es lo que hay que cambiar en nosotros. Y créanme que en el fondo lo que está hablando es una lucha, o digamos, está dándole un golpe muy duro contra el famoso ego, que es lo que reina, digamos, que es lo que está detrás de muchas de las cosas que hoy en nuestra sociedad nos toca encontrar. Porque, por así decirlo, y ustedes tal vez
se habrán topado con esto, pero lo que ahora la gente es egoísta, y no en el sentido de ser tacaño, en el sentido de que en última instancia lo que les mueve es ellos mismos, incluso hasta los religiosos, y por eso es peligroso, porque cuando eso se mezcla con religiosidad es complicado. Pero en últimas, lo que ahora mueve al mundo, lo que le mueve al ser humano es el ego, es el yo, y no el yo de acumulación, el yo de riquezas, de conocimiento. Es el yo de yo quiero subsistir, o sea, de yo me mando. Y si por último mi objetivo de vida es ser un mendigo, tienen que ser respetado eso. O sea, eso es a lo que digo. Es un yo sin límites. ¿Vale? Es un yo en el que hay que aguantarse lo que él quiere hacer, lo que la persona quiere hacer. Y eso es lo que el Señor le dice, ustedes no, ustedes no se autodeterminan. Y esto de pronto nos puede sonar un poco duro, pero es cierto, nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos, este cuerpo no es nuestro. Sobre lo que hagamos con este cuerpo y demás, hemos de dar cuentas. Y comenzando nosotros mismos. Entonces, por eso el Señor nos dice aquí, pidan bien, no sean de doble ánimo, no estén con un pie en la iglesia, con un pie diciendo que somos socios del Señor y después haciendo las cosas del mundo. O la ¿no? propia voluntad. Y que las cosas del mundo están basadas principalmente en la propia voluntad del ser humano, porque también vale la pena a propósito de lo que decías. En el ámbito cristiano, y de pronto en nuestro lenguaje popular es muy fácil decirlo, ¿no? Se fue al mundo, ¿no? O el mundo, ¿no? Y en últimas, ¿qué es el mundo? El mundo es eso, es el no cielo, es la no iglesia, es todo aquello en donde reina todo la antitorá, todo lo que es del ser humano, básicamente. Es el ser humano sin Dios. Eso es del mundo. Y en el mundo está dispuesto a todo. Pero que actualmente, si pudiera ser una idea, ¿vale? El mundo actualmente debería entenderse como este sistema en el que gobierna la prioridad de un ser humano sin límites. Eso es el mundo. Entonces, cuando, por ejemplo, digamos, ¿no? Una iglesia o tal cual se mundanalizó, significa que perdió límites. O se paganizó. ¿Qué significa? Que perdió límites. Porque el mundo es eso, no hay límites. En el mundo no hay límites. Y los límites que se autoimponen, después buscan las maneras de cómo zafarse de los límites que ellos mismos se pusieron. Eso es bastante curioso, digamos, de la humanidad. Fíjense ustedes, es por eso que todo lo que explica, por ejemplo, estas teorías de izquierda y todo lo demás, que las clases sociales y todas esas cosas son cosas que el ser humano mismo se impuso y después está luchando por quitarse los límites que se impuso. Entonces es una cosa media contradictoria ahí que pasa con el ser humano. Pero en últimas, lo que nosotros debemos saber es que a nosotros Dios nos ha provisto de límites no porque sea malo, sino de límites que nos ayudan a vivir de una manera santa, de una manera decorosa, en medio de un mundo que no tiene límites. Y que por no tener límites nos van a ver a nosotros como los retrasados, los retrógradas, los neandertales y todo lo demás. Entonces hay que saber eso. Pero si pudiéramos resumir este capítulo 4 en una frase es eso. Habría que estar conscientes de esto, que somos socios del Señor, en el sentido de que compartimos sus fines, de que compartimos su mente, y que por ello el Señor nos anhela celosamente, y que por ello no podemos andar por la vida sentenciando así a lo ligero, ¿no es cierto? Sentenciando a la gente, diciéndoles que son pecadores o tal, sino que más bien hay que cuidar de que nosotros primero seamos hallados siendo hacedores del Señor y que debemos estar sujetos a su palabra y que a la vez que estamos sujetos a su palabra, es decir, subordinados a Él, aprendemos todo lo que es depender de Él y todo lo demás. Y además también con eso aprendemos a tener herramientas, armas suficientes para refutar al diablo que viene con estas ideas, precisamente, de autosuficiencia, de autodeterminación y de un montón de cosas que es lo que hasta ahora sigue rondando. ¿Sí? He esperado y ser claro. No sé si es que hay alguna pregunta, comentario. Sí. Sí. A propósito de lo que estamos hablando, sí vale la pena decirlo, que desgraciadamente lo que se decía antes, hay mucha tolerancia, hay bastante, digamos, mundanalización
respecto de las normas que Dios da. Estaba oyendo este domingo, o tal vez algunos hermanos vieron, estaba viendo ahí en Asoma Visión, un canal cristiano, que dos chicos hablaban o se habían metido a abordar el tema de los piercings, ¿no? Son los piercings y los tatuajes. Entonces ellos no estaban bien informados, no estaban bien, no habían hecho una buena investigación. Y ellos decían, bueno, vamos a ver qué pasa, qué se dice. Unos dicen que sí, otros dicen que no. Le invitaron a un pastor para que vaya ya, un pastor chileno. Y él dijo, verán antes, dijo así, vean antes en el Antiguo Testamento, ahí se hablaba de la santidad era externa. Por eso no se hacían piercing, ni se hacían tatuajes, ni nada. Ahora, como estamos bajo la gracia, entonces ya la santidad no es externa, es interna. Y ahí extendió los brazos así, ¿no? Extendió los brazos, dijo, mire, yo tengo aquí un tatuaje en todo el brazo. Y miren, en este otro tatuaje, en el otro brazo tengo otro tatuaje. Y como soy cristiano, tengo una cruz acá arriba también. Entonces yo creo que la santidad ahora es interna, pero externa no hay ningún problema, uno puede hacer cualquier cosa. Entonces, ¿qué es lo que estaba con esto haciendo? Simplemente poniendo en un aspecto relativo, permisivo a la ley de Dios, que dijo que no toquen su cuerpo, que no hagan ese tipo de cosas. Entonces, con esto que dan en un supuesto canal cristiano, habrá muchos que, inclusive ese mismo rato, llamaban, qué bueno, que es así, qué lindo, yo les apoyo y todo eso. Y entonces, no hay ahora un deseo, una voluntad de observar en obediencia la palabra de Dios, las normas de Dios. Ahora se deja mucho al arbitrio de la persona. Como que, bueno, si tú quieres hacer, hazlo, ¿no? Si no quieres hacer, está bien, no hay problema. Entonces, nosotros como cristianos, ante este mundo relativo, un paganismo, pero rampante que hay, tenemos que volver los ojos a la palabra de Dios. Solamente el ser obedientes a Dios nos va a diferenciar de este mundo y nos va a caracterizar como hijos verdaderos de Dios. La diferencia es que nosotros no vamos a relativizar los principios de Dios, las normas de Dios. Nosotros vamos a cumplir esas normas. Entonces el pueblo de Dios no está para las modas, las corrientes de pensamiento que vienen de parte del hombre, que sacan así. Por ejemplo, ahora, hoy en Antitos estuve viendo allí que en Guaranda los chicos se han rebelado, se han portado mal unos muchachos. Entonces allá les han cogido en la casa comunal, les cogen, ¿no? Y les dan veto, les dan con un cabestro, les dan con un látigo, digamos, en la nalga. Y claro, han filmado seguramente con algún celular y lo publicaron. Y ya estaban, pero poniendo el grito en el cielo que los derechos humanos, que ya vamos a ir a investigar allá, porque esto hemos vuelto otra vez a aquellos tiempos arcaicos que ahora ya vivimos en el siglo XXI y al niño no se le puede tocar, que estas cosas deben ser sancionadas de otra manera. Entonces, ¿qué buscaban estos supuestos actuales pensadores? Decían que hay que sancionar a los padres por haber castigado a los hijos, por haberles disciplinado, por haberles dado un poco de beta. Entonces, nos digan, no hay que hacer. Entonces, la palabra dice, no, dale, no le tires a matar, pero repréndelo. Eso es lo que dice la palabra. Pero ahora ya cada uno hace lo que quiere, relativizan todo. Si alguien quiere ser homosexual, no hay ningún problema, no, déjenle que sea él, no hay ninguna dificultad. Nosotros no tenemos que ponernos a eso. Y así hay tantas cosas que están entrando y de paso también puede ser afectada la iglesia, porque hay gente que piensa así. Pero ciertamente los cristianos, los seguidores de nuestro Maestro Señor Jesús, tenemos que ser firmes y ahí sí frontales.
Lo que Dios dice sí es sí y lo que Dios dice no es no. Eso es como Dios nos manda. Entonces debemos siempre, mis hermanos, ser obedientes a la palabra y no a las normas y corrientes que cada vez nos trae este mundo. Porque este mundo es un mundo en decadencia y lo que saca es simplemente cosas que ya no puede controlar. Cuando ya no puede controlar algo, entonces las acepta. Las acepta. La palabra del Señor es firme, la palabra del Señor es eterna, es nuestra regla de fe y práctica y no podemos claudicar ante eso. Así que tenemos que ser fieles, obedientes y hacedores de la palabra. También, digamos, a propósito de lo que comentaba mi papá, y que a veces uno se queda al menos pensando, ¿no? De cómo puede ser que haya permeado tantas cosas, ¿no? A la iglesia, al pueblo y demás. Pues es precisamente porque no se ha hecho lo que dice aquí en Santiago. No le han refutado al diablo. No le han refutado. Entonces Dios nos guarde de eso, ¿no? De que así como el Señor le refuta al refutador, nosotros también estaríamos en capacidad de hacer eso. Y que cuando sea la oportunidad, llegue el momento, pues lo hagamos como congregación, digamos, de la manera adecuada. Especialmente, y esto como les decía, es más que nada para una congregación, por eso les dicen, ¿no? Adúlteras, ¿sí? Que han permitido que otro esté también ahí. Entonces les dice, ¿cómo es que no saben refutar al diablo? Refútenle y verán cómo se va. Y claro, y no está hablando de los gobiernos, de los países, no está hablando de la iglesia. Y a la iglesia, pues, más bien el engañador, el burlador, el que mueve los labios para decir cualquier cosa, ese no le han sabido ponerle en su puesto. Y es bueno que nosotros sepamos, con la ayuda del Señor, con la gracia que Él da, ir refutando poco a poco las cosas que vayan apareciendo en el camino. Ahora vale también la pena decirle eso. Hay que ser bastante puntuales. Bendito Dios, por ejemplo, entre nosotros no hay de eso. No hay de lo que tal vez en otros sea un poco más evidente. Pero, digamos, en ese sentido hay que siempre hacer primero la inspección interna, digamos, y si es que hubiera algo que refutar en el sentido que hemos estado hablando, habría que hacerlo. Y Dios nos guarde de que en algún momento se quiera permear alguna cosa. Y si llegara el caso, hay que hacerlo como comunidad, como congregación, como iglesia, juntos, los hermanos, porque esto es tarea de todos, ¿sí? Es tarea de todos el refutar al diablo y entonces huirá de nosotros, digamos. Sí, básicamente eso. No sé si tenemos alguna pregunta, comentario por ahí que quede. ¿No? Ok, entonces este capítulo 4 de Santiago.